Orlando, a ver, te convoco directamente porque vos publicaste ayer, fíjense, acá está el informe de inversión bruta interna mensual Sí, del estudio Orlando que Ferreres. bajó Sí, bajó, con respecto al año pasado, ¿no? sí, está, pero bajó 6, acá está el informe, 6,6. 6,6%. Quiero leer y que después vos me expliques por qué. Una caída de la inversión. Esto está en línea. Habíamos visto los datos del primer trimestre del año que del INDEC hace unos días y dado caída, ¿no? 4 trimestres consecutivos. Vos vas haciendo una estimación mensual. Tal cual. Dice, registró en mayo, es más actualizado, una caída de la inversión del 6,6 interanual, medido en términos de volumen físico, sin contar el efecto de inflación, acumulando en los primeros 5 meses del año una caída del 7,7%. Sí, mayor todavía. Sí, mayor todavía. Es decir, 5 primeros meses cae la inversión. Y después, cuando desagregás, la inversión en maquinaria y equipo registró durante el quinto mes del año una caída del 12%, en donde los equipos nacionales mostraron una contracción de 11,2%, mientras que los bienes importados cayeron 12,6%. El acumulado en los primeros 5 meses refleja una contracción del 12,4%. Es decir, tengo maquinaria fierro, ¿no? Fierro Claro, de... exactamente. Y después la construcción, que también es inversión... creo que se encuentra en la ciudad, se llama bruta fija, ¿no? Inversión bruta interna fija. Exactamente. La construcción, durante mayo, la inversión en el sector de la construcción registró una suba 0,4 al comparar el mismo mes del año pasado, pero en el transcurso del año muestra una baja del 1,8%. Y además, en términos frente al 2023, de largo plazo viene mal. Sí, viene muy, muy abajo. Es decir, no, en la construcción ya sabemos lo que pasa. Pero dice, conclusión, la inversión sigue siendo el componente más rezagado de la demanda agregada. El resultado que estimamos para mayo no sugiere aún un cambio de tendencia sobre la inversión que permita pensar una recuperación. Entre los sectores, la inversión en maquinaria y equipo muestra una fuerte debilidad en un contexto de muy baja utilización de la capacidad instalada de la industria, mientras que la construcción logró anotar una suba en el margen, aunque presenta aún niveles bajos de actividad afectados por el tipo de cambio y por el freno en la obra pública. Hacia adelante, no esperamos cambios en el corto plazo, pero esperamos que lentamente comiencen a verse mayores niveles de inversión impulsados por un mejor contexto macro, ayudados por los programas de incentivo del RIGI y liderados por sectores dinámicos de la economía. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué te cae la inversión, no? Básicamente Sí. no hay un ambiente inversor como hubo en otras épocas y entonces la gente no está interesada en invertir y arriesgar dinero futuro porque la demanda no aumenta mucho. Algo aumenta el consumo privado y el salario real, pero lo que más está aumentando son las exportaciones. Entonces la construcción ahora está como recuperándose parcialmente en estos meses, pero con respecto atrás, como dijiste vos antes, está muy diferenciada, muy caída. Así que en principio nosotros consideramos que esta inversión medida en moneda corriente, ese 14-15% del producto. Cuando la Argentina anda bien, tiene que estar en 21-22%. Y para la Argentina anduviera muy bien, para que anduviera muy bien, tendría que estar arriba del 25%. Por ejemplo, China hoy invierte 40% del producto, Pero China. pero invirtió hasta el 50%. Ahora está favoreciendo el consumo, con lo cual, digamos, se desacelera la actividad, pero igual invierte el 40%. Chile debe tener 22, 24 puntos 24 puntos. 24 puntos de inversión Sí, sobre hay PBI. más o menos unos 15 países que tienen más de 25% de inversión sobre el PBI. Y Argentina tiene 15%. Más o menos 15, sí, 14, 15, 16 en moneda corriente. O sea que hay que medirlo en moneda corriente, creo yo, porque es el gasto que hace la empresa en moneda corriente. Esa es la forma de medirlo. A veces se mide en moneda constante, pero eso complica un poco las cosas. Bueno, ¿y cómo? Porque el gobierno lo que plantea es el consumo en las cuentas nacionales te muestra que está creciendo, ¿no? Pero Sí. uno va a ver y sobre todo el consumo privado, ¿no? Claro, pero el consumo privado, digo. Pero ahí en las cuentas nacionales vos tenés, qué sé yo, todo el acomodamiento de precios relativos. Claro, que va a seguir en julio. En energía, en gas, en luz. Tenés, qué sé yo, tenés los impuestos, Sí. tenés los viajes al exterior.
Ahora, el consumo, por ejemplo, viene durable. Este año vas a vender 550.000 autos. Tuvimos récord, el año pasado 600.000, ¿no? Claro. Tuvimos récord de 900.000, 1 millón de autos. 1 millón de Está autos. lejos de eso. Lo mismo bienes durable. Ahora voy a mostrar Está a la mitad de eso. los números de bienes durable, viene para abajo. ¿Ves el consumo de supermercado o el consumo agregado que mida Kantar consumo masivo? No solamente supermercado, sino tomando el online, que está creciendo, obviamente, pero en el agregado está cayendo. Entonces, Lo que hoy- aumenta son las hoy exportaciones. el motor son las exportaciones. ¿Cómo haces para que esto sea un poco más armónico? Para que Bueno. efectivamente traccione la inversión, que es clave. Si uno fuera la demanda global, son las exportaciones, las inversiones y el consumo, Sí. público y privado. Sí. Igual a las importaciones más el producto. El producto este año va a crecer 3%. Y las importaciones van a estar ahí nomás. Lo que crece del lado de la demanda son las exportaciones. El consumo un poquito y la inversión cae. Ese sería el panorama global macroeconómico del país. En ese contexto uno trata de fomentar los RIGI, los super RIGI, el RIGI para pymes y todo, pero igual no genera un ambiente inversor grande como hubo cuando vos señalaste en los 22, 93, 94, que Bueno, la gente quería invertir. Y a ver, y te pregunto, pero por qué? ¿No? Ahí tenés un título de Orlando. No hay un ambiente inversor grande. ¿Pero por qué? ¿Por qué no hay un ambiente inversor grande? Porque no se ha generado una política que defina tasas de interés bajas para el que invierte. Si bien hubo en el RIGI menores impuestos por un largo periodo y algunas cosas para la amortización en el primer y segundo año, no hay todavía una tasa de interés tranquila. La tasa sube, después baja y generó 7 millones de gente que tiene problemas para pagar los créditos, que es bastante cantidad, la cantidad de empresas o de unidades que no pueden pagar. 7 millones es un número grande y ahora tiene que solucionar eso, a lo mejor bajando la tasa de interés y refinanciando el crédito para ese grupo de gente. Pero no logró generar un ambiente político y económico de inversión. ¿Por qué? Porque el consumo no crece demasiado. Y entonces, ¿quién va a invertir? Ahora, Orlando... Quiere esperar las elecciones del 2027. Pero ahora hablamos. No, estaba pensando cuando estás contando estas cosas. ¿Vos hablás hoy con el presidente? Un poquito? Sí, a veces me escribo. Y cuando contás esta cosa, ¿no se sulfura? Le digo lo mínimo posible. Lo mínimo Pues yo, a posible. veces te veo, viste, que no sé, en esas reuniones que hacen, te veo que está cerca, te saluda, te abraza y demás, pero no, es decir, toma la información y No, porque él me trató de chanta economista una o vez algo así. pero después te abrazó. Después, ¿no? después se mejoró. Sí, ahora estamos bien, en esta buena época. Está bien, pero esto lo contás, por eso, lo contás objetivamente, para decir. Sí, efectivamente. Claro. Ahora, ¿esto es un problema de la micro? ¿Es un problema del seteo de la macro? ¿Qué está pasando? Para mí es un problema de la macro. La macro es la que resuelve la inversión. Si voy a crecer mucho, tengo que invertir. No tengo más remedio, porque si no pierdo el mercado. Sí. Como la macro no crece mucho, crece 3%, pero no es mucho el crecimiento. Es algo, porque el mundo también está medio complicado. No te viene de afuera una demanda. A pesar de que las exportaciones crecen como locas, a pesar de que el tipo de cambio está bastante atrasado, ¿no? Ahora mejoró 4,9% en el mes de junio. Pero ¿cómo harías para...? Ahí estaba leyendo, por ejemplo, Cavallo, ¿no? Que en tu caso, Sí. en tu caso no fue indultado por el presidente, no lo No, tiene, no, lo tiene lo en la lista tiene negra. en la lista negra. Claro, pero dice algo que es verdad. Dice, los sectores que están traccionando son estos que están volando, ¿no? Claro. Que es minería, es petróleo y gas, Petróleo y gas. Vaca muerta y el agro. Cuando nosotros El decimos agro. el agro... Bueno, y también la parte de... Sí, decime, por un segundo que quiero aclarar una cosa, Sí. el agro, porque yo suelo viajar, doy charlas, cooperativas agrícolas, Claro. distintos sectores del agro, me dicen, no, pero vos decís, sí, efectivamente, en cantidades nos está yendo bárbaro, los rindes de este año fueron bárbaros, pero los márgenes son mínimos, digamos, ¿no? Porque se Todavía dispararon. hay derecho de exportación para la soja y otros Sigue productos. el esquema impositivo y se dispararon los costos en dólares. Claro, Por todo tal el cual. shock y demás. Entonces dicen, no nos pongan en el mismo lugar de vaca muerta o minería, porque la verdad que eso sí, les está yendo bárbaro en todo sentido. Claro. Al agro le está yendo bien, porque está teniendo muy buena cosecha, pero están ajustados en términos de los márgenes. Ahora, lo que plantea Cavallo es, estos sectores que están creciendo
al 15% anual, Sí. ¿no? Estoy hablando de minería y energía. Y energía. Sí, que eso es lo que el INDEC mostró que primer trimestre, minería 17% arriba. Muy bien. Son los sectores que a su vez están con RIGI, ¿no? Que tienen Exacto. posibilidades de presentar Tienen posibilidad de para presentar invertir. proyectos O sea de ese que monto. ahí va a haber inversión. Sí, pero no sé si va a llegar a los números del 21% del PBI. Bueno, por eso, pero tenés que invertir en el resto de la economía. Sí, Para invertir claro. en el Hace resto de falta la que haya economía, un ambiente inversor que se genere por la macroeconomía, cosa que hasta ahora no ha ocurrido, porque el gobierno también se basa mucho en libros, o sea, en dar clase y explicar lo que está haciendo, que está bien que no haya gasto público, que haya superávit fiscal y que el Banco Central no tenga que emitir dinero para el Tesoro. Pero con eso solo no basta para la inversión. Hace falta que haya demanda y que la gente gane un poco más. Ahora mejoró un poquito el salario real, pero con respecto a cuando empezó Milei está como 15% abajo, porque bajó al principio y ahora aumentó 4,9 con Milei, pero no recuperó lo que había perdido antes. Ahora, ¿qué es lo que vos cambiarías para setear esta macro, ¿no? Porque uno tiene la impresión de que el gobierno está priorizando un paquete anticrisis, ¿no? Que el Tal gobierno cual. quiere tener todo controlado. Un poquito de cepo para empresas, claro, estabilización. Un poquito para empresas, los pesos que emití comprando dólares los saco esterilizando con el Banco Central o con el Tesoro, porque evidentemente se comió un susto enorme con la corrida del año pasado. Tal ¿no? cual. Entonces, ¿se puede hacer otra cosa? Yo creo que sí, digamos. Este es un modelo que se copia bastante de Australia en los 2000, donde se estableció que todos los sectores beneficiados por los subsidios, industrias sobre todo, tenían que ir desapareciendo y que quedara lo competitivo de Australia. Dieron más tiempo que Milei, dieron más tiempo que Caputo, pero hicieron básicamente lo mismo. O sea que, en definitiva, lo que se copia es el modelo australiano. Algunos dicen que se copia el modelo peruano porque hay mucha informalidad. Es 41% la gente que pasó a estar en lo informal, mercado negro, digamos, de dinero, de salarios. Pero, digamos, Perú tiene varias leyes y la Constitución también le impide pasar del 30% de deuda pública sobre el PBI. Acá en Argentina no tenemos esos límites constitucionales. Y el Banco Central de Perú funciona muy bien, independientemente de quién sea el presidente del país. No cambió en 12 años cuando la presidencia del país cambió varias veces. Entonces yo creo que el modelo australiano está bien que se aplique, es un poco duro para los sectores que no pueden competir, pero me parece que a ellos hay que darles crédito más barato y que entonces funcione. Está bien, pero el modelo australiano tuvo que ver toda una reconversión productiva, un gran acuerdo político y planes de competitividad, incluso lo propuso un gobierno laborista que acordó con el sector conservador esa transformación de la economía. Acá uno tiene la impresión de que efectivamente esa va a ser una discusión en Argentina respecto a qué sectores son los líderes, qué sectores se pueden reconvertir, qué sectores son inviables, pero que hoy la discusión básica es más de un programa de estabilización que no terminó todavía de estabilizar. Tal cual, es un programa de estabilización, no es un programa de desarrollo todavía. Claro, por eso, Australia era más la discusión del futuro, digamos. El futuro, sí. El futuro de Australia que se logró concretar. Está bien, te voy a chicanear un poco y te voy a pimponear un poco en el plan de estabilización, ¿no? Porque el gobierno dice, bueno, tuve un programa que me permitió bajar la inflación del 200 al 30 anual. Sí, ¿no? Tal cual. Acomodando los precios relativos, que no es menor. Exacto, Es decir, también eso. Porque el 200 era con... Y todavía sigue acomodándolos. Pero el 200 era con tarifa de luz atrasada, combustible atrasado, dólar atrasado y demás. Vos le podrás decir, bueno, ahora de nuevo tenés el dólar atrasado, está bien, pero los combustibles están en su precio, las tarifas de luz, de gas, los privados, prepagas, todo eso se fue acomodando. Y además te dice el gobierno, bueno, gracias a estos sectores dinámicos, con el actual esquema económico tengo un nivel de actividad que en el agregado... Me da bien. Da bien. O más o menos bien. Da bien, crece, por lo menos crece en el agregado. Estoy teniendo un superávit comercial altísimo, muy importante. 21.000 millones sí, de que casi me pone un pequeño déficit de cuenta corriente, es decir, Argentina prácticamente... Y no sé si va a tener déficit de cuenta corriente, por ahí no tiene. Genera los dólares que gasta Argentina. Claro.
tengo un problema de refinanciación de los vencimientos de deuda del año que viene, estoy comprando reservas en el Banco Central. Sí, muy bien eso. ¿Qué querés que haga? Bueno, está haciendo lo que tiene que hacer, no Sí. tiene muchas alternativas. Lo que tendría que tener más crédito para los inversores que puedan adelantarse a un consumo que va a crecer un poco el año que viene. Pero tampoco se espera, como vos dijiste antes, un aumento muy grande de la economía en el 2027. Posiblemente ahí Milei va a tener que hacer un esfuerzo para poder seguir adelante con su programa. Que está bien, es un programa bueno, pero a veces él es demasiado crítico con mucha gente, la cual a veces razona mal entonces en cuanto a las noticias que van saliendo. Se ponen medio negativos con respecto al gobierno. ¿Vos decís? Sí, ¿Vos- eso. ¿Vos crees que el año que viene va a haber un proceso de dolarización? Yo creo que sí, va a haber un proceso de dolarización que ya empezó ahora. La gente dice, está barato el dólar, yo lo voy a comprar. Esto me hace acordar a la tablita de Martínez Dios, que decía el tipo de cambio que iba a vender el dólar Sí. mes por mes, y después la tasa de interés local era alta, y entonces la gente traía los dólares, colocaba tasa de interés local, y al mes sexto recompraba los dólares con una ganancia hasta el 6% mensual, que era una enormidad. Y esta tablita de ahora, que no hay una tablita, pero no llega al límite superior de la banda cambiaria, flota en el medio. Y a pesar de todo, yo creo que es asombroso cómo crecen las exportaciones, porque agregamos vaca muerta y Bueno, todo por eso. esos sectores. Pero pará, Orlando, porque yo creo que hay cosas que se han aprendido, digamos, ¿no? Sí. Más allá del equilibrio fiscal y todo lo que plantea el Eso gobierno. costó aprenderlo. Yo creo que una diferencia sustancial es que el gobierno salió del crawling peg. Todos Sí. sabíamos cómo terminan los crawling peg, ¿no? Sí, por supuesto. Que terminan mal, digamos, porque cuando la inflación no converge Como a la pasó en el tasa, Rodrigazo, a la por tasa de ejemplo. devaluación, siempre terminaron igual, Tal por eso cual. no se usan más los crawling peg en el mundo. Entonces, pero el gobierno venía con el crawling peg del 2, después puso el crawling peg del 1, Del 1. y en algún momento fue a la flotación cambiaria. Flotación. Entre bandas, ajustando el techo de la banda al 1% mensual. Sí. Desde este año se ajusta con la inflación pasada, es decir, Claro. el techo... Va creciendo con la inflación pasada. Exactamente. De hecho, este mes el techo va a subir 2,6%, que es la inflación de... De 2 meses atrás. Sí, en junio creció con la de 2,6 del abril, en julio va a crecer 2,1 con la inflación de 2,1. mayo, sí. Pero a lo que voy, no hay una tablita ahí, no hay un tipo de cambio No, pero fijo. hay una especie de tablita imaginaria que decís, igual el tipo de cambio no va a subir mucho. Vamos a tener ya gente que gana en dólares mucho, y el tipo de cambio no hace falta tanto para las exportaciones porque está creciendo por la producción interna. Lo que le hace falta al gobierno, como dije antes, es que genere las condiciones para la inversión, que esas no está lográndolas. No, alguien te puede decir, bueno, el gobierno tiene las bandas de flotación, pero cuando el dólar flota un poco, empiezan a vender futuro, Claro. Venden bonos dólar link para que haya canalización ahí de pesos, Claro. con bonos en peso ajustados por tipo de cambio, tanto que tones, digamos, Sí. que no les gusta mucho que, Pero que compraron flote. bastante reservas, 11.175 millones hasta el 30 de junio, o sea, eran 10.000 Sí. lo que pensaba comprar, o sea, compró más de lo previsto en 6 meses. O sea que eso es buena posición de reservas. No digo que sea la óptima todavía, Sí. pero es bastante buena y permite hacer frente a las necesidades financieras del año que viene, más las deudas que tome o con compromiso del Banco Mundial o del fondo que den como garantía o del ¿Y BID. qué ves para adelante entonces? Nosotros vemos para el año que viene un crecimiento del 3%, Sí. y de la inflación 18%. O sea que es un año que va a ser bueno desde el punto de vista económico, porque la inflación va a ser en algún mes empezando con 1 o empezando con Pero 0. entonces estás viendo que así como está... Va avanzando, pero, Sí. pero lento. Y eso cuesta mucho a las empresas que tienen que sufrir las consecuencias. Por ejemplo, indumentaria, textiles, etcétera, que se ven frente a la demanda extranjera con bastantes dificultades. No, te lo pregunto por lo siguiente. A ver, los que le cuestionan al gobierno este rumbo, ¿no? Este rumbo que prioriza la estabilidad y la desinflación Sí, tal cual. antes que el nivel de actividad, Tal cual. tipo Cavallo o tipo, no sé, Carlos Rodríguez, le dicen, bueno, ¿te sobran los dólares? Liberá Liberar totalmente el cepo cambio.
para las empresas, liberá toda la restricción cruzada, todas las cosas esas raras que tenés que generan el contado con liquidación, que hoy está, no sé, en 1570, Sí. el MEP en 1510, el oficial en 1505. Liberá todo eso, como funcionan en general. Y bueno, veremos dónde se acomoda el tipo de cambio. Por ahí tenés ingreso de capitales. Lo planteo porque me parece que el esquema del gobierno, para que tenga más ritmo esto, necesita mucha más confianza. Es decir, Tal cual. para que esto funcione con el nivel de actividad que vos planteás y demás, Esa es la palabra que falta. requiere que se derrumbe el riesgo país, que ingresen los dólares del colchón, porque si no, si tenés poco... Se si derrumbó el riesgo país, pero a 430, pero, no es bueno todavía. Pero hasta acá llegó, digamos, por Está ahora. hace tiempo en ese nivel, fluctuando. Pero por eso, vos ves, hay dos opciones. Lo que le dicen, el gobierno está con el plan algún día. Si seguimos en esto, algún día entran los dólares del colchón, algún día se derrumba el riesgo país, algún día la economía toma impulso. Claro. Y hay otro que le dicen, no esperes al plano algún día, porque algún día va a aparecer la contienda política. Y vas a perder. Y va a haber una corrida, como hubo el año pasado, Claro. Y la tasa de interés la vas a ir a buscar allá Pero arriba. tiene más reservas, por lo menos tiene las reservas, ¿no? Un poco, por lo menos. Bueno, pero apenas vendés, en la Argentina, apenas el Banco Central vende dólares, sí. Tenés que estallar la tasa de interés. Empieza a estallar la tasa. Y porque, ¿qué vas a hacer? Mejor Sí. apretá y que la... Bueno, hoy mucho lo puede estallar la tasa porque tenés 7 millones de personas o grupos que no pueden cumplir. Sí, entonces tenés que ayudar a esa gente. Si te llega a pasar eso el año que viene, y espero que no. De nuevo un zafarrancho en la economía real. Sí, por supuesto, pero no creo que pase. O sea, va a seguir como hasta ahora, priorizando la bajada de la inflación por encima de la ley de crecimiento económico. Por más que Milei dijo que él era especialista en crecimiento económico con y sin dinero, pero hasta ahora no se lo aplicó, digamos, a la vida práctica. Entonces, bueno, que aplique esa teoría de crecimiento con y sin dinero, porque ahora sería sin dinero este caso, y no se da, digamos. Pero entonces, yo no entiendo, porque vos decís, bueno, tienen que dar más crédito. ¿Y cómo vas a dar más crédito si... Bueno, los efectivos mínimos son 45% en los bancos. No puedes dar mucho crédito. Por eso, si mantenés los encajes que mantenés, si todos los pesos que emitís los retirás, o todos los pesos... algo dejó de libertad de dinero cuando no renovó el 100% de los vencimientos del Tesoro, pero enseguida aplicó otro bono que chupó el resto, ¿no? Sí, pero eso era porque estabas vendiendo bonos dólar link que se te habían chupado los pesos. Claro, por eso había presionado la tasa. Tal cual, sí. Efectivamente, no. La verdad que yo que estuve en el Ministerio de Economía cuando... Es la frazada corta. No te alcanza, no sabes de qué lado sacar, porque la frazada no alcanza para todos y tenés que ser un poco fuerte para tomar decisiones. Yo estuve con la hiperinflación del 89, que fue difícil manejarse en la realidad, más que el ministro murió enseguida, quedé yo a cargo, después Rapanelli vino, pero era ingeniero de aceites, no era un ingeniero macroeconomista, o sea que hubo que enfrentarse a una realidad que es compleja y tienes que hacer a veces injusto con algunos sectores. Sí, terrible, ¿no? Pero bueno, vamos a sumarlo a Martín Genero, la recordamos y ahora, ¿te quedas unos minutos más? Sí, claro. Orlando, recordemos, Menem asume en julio de 1989. Iba a asumir en diciembre, después octubre claro. Y después julio. Las elecciones eran en mayo, no eran en octubre. Mayo, exacto. Gana Menem. Bueno, y ahí ya venía. ¿Cómo andas, Martín? Ahí está Martín Genero de Clave Bursati. Gracias, Martín, por sumarte como siempre. Escuchá que vos eras chico. ¿Vos de qué año sos, Martín? 86. Ah, mira, eras chiquitito, mira, estaba ya caminabas, pero con dificultad. Estoy hablando del año 89, es decir, tenías 3 años. Alfonsín ya había probado con el plan austral para estabilizar el primavera. En febrero del 89, Machinea dice, estaba en el Banco Central, dice, no tengo más dólares, no puedo vender más, y libera el mercado cambiario, ¿no? Tal cual. Entonces se dispara el dólar, se dispara la inflación, y en julio, la elección es en mayo gana Menem, que tenía patilla, que decía Guido Di Tella, que era una persona muy formada, Guido Di Tella, pero que viajó a Estados Unidos,
no sé si estaba Cavallo también en ese viaje, y decía, el dólar no tiene que estar alto, tiene que estar recontra alto. Bueno, exacto, bueno, dijo entonces, eso. una corrida, para que te des una idea, los depósitos eran a 7 días en la Argentina, los depósitos Sí, tal cual. en los bancos. Entonces, una corrida, la inflación. En julio del 89, la inflación fue 100%. En un día, perdón, en un mes. No, 196. ¿En un mes? 196 en un mes. Bueno, Da 46 millones equivalente anual. 196 en un mes. En un mes la inflación en julio del 89. Ahí Alfonsín adelanta 6 meses la entrega del mando. Y bueno, y ahí Menem se pone obviamente serio porque pensaba que tenía 6 meses para preparar las cosas y demás, y tiene que adelantar todo. Y nombra al equipo económico de Babu Ungibor, que era el principal el grupo económico exportador de la Argentina. Vos trabajabas Trabajaba ahí en ese momento, gerente general de compañía química y vicepresidente. Claro. Y dice, no tengo programa económico, dice que me lo maneje el equipo de Bungibor, era el plan BB. Plan BB, tal cual. Bungibor. Pero no se publicó en su momento. No. Eran 150 medidas que no se publicaron. Pero yo te las puedo mandar. Asume Miguel Roy, exacto, que era alto directivo de Bungibor. Claro, el número 1. Y vos eras el viceministro de Economía. Tal cual. Y Miguel Roy le agarra un ataque al corazón a los cuánto tiempo. A los 7 días. El día 14 de mayo fue el día de Francia, sí, estando a cargo. ¿Y estando en el despacho del Ministerio de Economía? No, había ido a la Embajada de Francia porque es el Día de los Franceses, el 14 de julio. Y murió en el viaje o en la casa, no se sabe. No, bueno, terrible, terrible. Y ahí estaba Orlando como viceministro y vos estabas a cargo, digamos, prácticamente del ministerio. Después asume Néstor Rapanelli, pero bueno, eras vos el macroeconomista de... Por eso me decían viceministro, porque era el que tomaba las decisiones. Claro. Menem se come una segunda hiperinflación, ¿no? Con el plan Bonex. Claro, porque después llega... Que no se pudo arreglar en su momento porque el Banco Central no respondió a lo que le pedimos. Claro, eso es en el 90, el inicio del 90. En el 90, sí, exacto. En el inicio del 90 también se dispara, bueno, la inflación, vuela todo por los aires. Eso lo recomendó Roque Fernández y Guido Di Tella, que dijeron hay que darle dólares y le vamos a dar los dólares Bonex 89, que tardan 10 años en cobrarlo porque son con legislación de Estados Unidos, pero el contado valía el 30%, o sea que produció una pérdida muy grande. ¿Eso lo recomendó Roque Fernández también? Lo recomendó Roque Fernández, sí. Él mismo lo dice, pero él no estaba como en ningún cargo. Yo a él, que soy también tesorero de la UCEMA, lo había recomendado para el Banco Central y entró. Pero yo no lo sabía, ¿eh? Nunca me lo había dicho Roque. No, pero lo hizo, me lo dijo él mismo, o sea que porque él lo reconoce. Sí, porque en ese momento él con Di Tella y Cavallo le dijeron eso, digamos. Claro, pero el plan Bonex, que Milei dice, bueno, era incautarle los depósitos a la gente. Los plazos fijos que había que eran el 45% del total. Era el plazo fijo que estaban a 7 días, decirle, bueno, vos tomá, tenés un bono a 10 años. Después ese bono recuperó. Sí, recuperó. Pero mucha gente obviamente lo remató, lo remató. Al 30% del valor de lo que tenía, ¿no? Por eso la Argentina está marcada en el sistema financiero por dos grandes hechos. El plan Bonex en el 90, que se conoció como la incautación de los depósitos, y el corralito de Cavallo. Pero no había muchas alternativas, porque ¿qué alternativas había para hacer? Porque ustedes creían que si no te corría todo al dólar y exacto. Era una hiperinflación mucho peor. Sí. Así que no hubo alternativas. Sí. Fue mala la decisión, pero fue la única posible. Sí. Yo creo que es así eso, y hay que decirlo claramente. También que fue injusto y el gobierno tiene que considerar eso, pero sin alternativas, no había otra. ¿Querían los dólares? Acá están los dólares. Claro que en 10 años. Bueno, fue terrible, pero por eso, bueno, la Argentina ha aprendido algunas cosas. Sí, hasta los peronistas están a favor de tener superávit fiscal hoy en día. Bueno, y sobre todo, vos fuiste funcionario en un gobierno peronista, Orlando, sí, también. Bueno. También soy favorable a tener superávit fiscal, por supuesto. Pero bueno, algo que se ha aprendido es que, fíjense, el dólar se ha ido desde el 2002 al 2026 de 3 pesos a
a 1.500 y bueno, el sistema bancario ha estado totalmente sólido, ¿no? Sí, Nunca ha habido... ahora está sin problema. Sí, sin ningún problema. Pero se ha disociado eso que antes era una complicación. Pero la paridad enorme, ¿no? teórica de Sí. equilibrio, o sea, el tipo de cambio que equilibraría bien todo, nos da 2.300 pesos por dólar. Tal vez que no había superávit fiscal en los momentos que lo calculamos, que puede ser 30% menos, con lo cual el tipo de cambio no está tan mal, tan atrasado. Un poco atrasado sí, pero no mucho, sobre épocas donde la cuenta corriente da positiva o cerca de positiva. Pero ¿cuánto te da el tipo de cambio de equilibrio hoy? El tipo de cambio de equilibrio 2.300 pesos por dólar. Eso es lo que nos da a nosotros, que no lo publicamos mucho porque el tipo de cambio está en 1.500, o sea, hay mucha diferencia. Pero hay que considerar que ahora hay mucha diferencia en la política fiscal porque el gobierno trata de bajar el gasto público, que este último mes le tocó al Servicio Meteorológico Nacional, que bajó 13% la cantidad de empleados. Pero ajustado por eso, digamos, por una cuenta corriente equilibrada y demás, ¿cuánto sería el dólar de Y equilibrio? serían 1.650, algo así. Sí. Un poco atrasado está, pero también esa sería la banda superior de las bandas que tiene el gobierno, o sea que no está tan mal. Sí. Vos hacia adelante ves que... Porque ahora el gobierno tiene... Vamos a ver qué pasa en la segunda parte del año. Si efectivamente tiene como la primera parte un exceso de dólares para seguir acumulando Sí. Reservas, o si le pasa, bueno, lo que está pasando en los últimos días o en las últimas semanas, Sí. donde el Banco Central compra muy poquito. 45 millones Sí, por día. sí, baja fuerte las compras y bueno, y el dólar se desliza por arriba de la inflación. Tal cual. ¿Vos ves que eso puede continuar en la segunda parte del año? Yo creo que sí, que va a continuar y que también va a aumentar un poco el salario real. No mucho, pero va a ir más arriba que la inflación. Para este mes de junio calculamos 2,1% de inflación y para el mes de julio hay varios aumentos de servicios públicos que son fuertes y que puede dar también 2,1. Ahora, Orlando, si el dólar se desliza por arriba de la inflación, 4,9 este mes. claro, pero si eso vos lo ves para adelante que sigue así y la tasa de interés Sí. se tiene que ubicar No va a crecer tanto. arriba de eso. No va a crecer tanto porque hay una política cambiaria que produce buenos resultados en materia comercial. Pero ahora se acaba la exportación de soja también, ahora en julio-agosto. Sí. O sea que también ahí se va a sufrir la falta de oferta de dólares del agro. Y ese es un problema serio que tiene el gobierno, por lo que vos decís, ¿cuánto devalúo contra la tasa de interés que pago? A ver, Los efectivos mínimos son un problema, 45% es mucho. pero si liberás más pesos, ¿no? Se te van al dólar, sin duda. Salvo bueno, que se haya restablecido la confianza. Pero eso no va a ocurrir hasta que no se vea claramente cómo son las elecciones de 2027. La confianza, 2027, pongámosle igual a 2027. Si hay confianza en que el gobierno va a seguir y va a seguir con su política, Sí. estamos salvados. Y si no, hay problema.